Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en AFN TV, American Freedom Network TV, y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros en esta velada de hoy, el lunes 17, 7 de la noche, donde nos vestimos de lujo para recibir y para compartir con ustedes con Mario Knapp. Mario Knapp es un oficial en retiro mayor de la policía del condado de Miami-Dade y está postulando a la plaza de sheriff del condado. Por consiguiente, es muy importante para nosotros poder traer personas como él para darles luz a usted sobre los candidatos, sobre las personas que van a tener al frente los designios del condado. Por consiguiente, es para nosotros un placer poderlo presentar y traerlo a ustedes para esta conversación. Para las personas que se están conectando por primera vez con nosotros aquí al programa, muchísimas gracias. Gracias por tenerlo aquí en el canal. Lo invitamos a que se suscriba y, por favor, la esencia principal del programa es compartir para que esta información llegue a tantas personas como podamos, para darles luz de lo que está aconteciendo aquí en nuestro hogar, los Estados Unidos de América. Sin más dilaciones, muchísimas gracias a todos ustedes. Por favor, les repito, compartan y pasemos inmediatamente a esta conversación con Mario Knapp. Patriotas, amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos nuevamente aquí en esta velada de American Freedom Network TV y nuestro segmento 911, los Estados Unidos de América bajo ataque. Hoy nos vestimos de lujo y un verdadero privilegio. Tenemos ante nosotros una persona con una carrera intachable de más de 27 años en retiro del Departamento de Policía de Miami-Dade y que está corriendo para una plaza, pero de esto es lo que vamos a hablar ahora aquí. Con ustedes, es un honor y un privilegio presentar a Mario Knapp. Mario, muy buenas noches, ¿cómo tú estás? Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Te repito, es un privilegio y te agradezco el grado superlativo que nos estés dispensando estos minutos, puesto de que aunque la línea del programa y de nuestro canal es de proselitismo político, pero como nos atañe y lo que está sucediendo en el condado y somos hijos del condado, pues estamos muy atentos a los que están postulando para estos puestos y especialmente esta plaza de sheriff del condado, que no sé si otroramente existía o no, pero que se va a activar ahora. ¿Quién es Mario Knapp? ¿Quién es la persona que nosotros tenemos delante y por la cual deberíamos inclinar nuestra balanza, nuestro voto a tu favor? Bueno, primero déjame empezar con que estoy muy orgulloso que hoy es American Flag Day y también viene siendo el cumpleaños del presidente Trump. No sé si lo sabías, pero no? está perfecto el setting. Yo me llamo Mario Knapp, soy un veterano de 27 años de la policía. Yo soy producto de una madre soltera. Ella se divorció bien joven. Y yo fui criado por mi mamá y mi abuela. No teníamos figura paternal, yo y mi hermano. Pero salimos muy bien, yo pienso. Yo tuve todos los rangos civiles en el departamento. Fui oficial, estuve en el equipo de SWAT, fui instructor en el equipo de SWAT, fui sargento en narcóticos y en entrenamiento. Fui teniente y comandante de la unidad que se llama Robbery Intervention Detail. Y también regresé otra vez en entrenamiento. He sido capitán en 5 mandos diferentes en el departamento, incluyendo Liberty City, Kendall, el Warrens Bureau. Y después yo me retiré de mayor, donde yo era el comandante del equipo de SWAT, el equipo de las bombas, el equipo de aviación. Entonces son todos los helicópteros, todos los aviones, todos los perros, todos los buzos, todas las motocicletas. Y el equipo de Incident Management Team, que es la razón por cual yo fui el comandante de operaciones para el Surfside Building Collapse, el edificio que cayó en el 2021. Y entonces, esta es la primera vez desde el 1966 que el público de Miami-Dade va a tener la oportunidad de elegir un sheriff, no un jefe de policía. Hay una gran diferencia entre los dos. Yeah. Un jefe de policía
les reporta a los políticos, que fue la manera que Miami-Dade estaba estructurado. Hay 67 condados en el estado. Cada uno de ellos, incluyendo Miami-Dade, teníamos históricamente un sheriff. En el 1966 eso paró, eso cambió por corrupción. El sheriff era corrupto en esa época. Cambiaron la ley porque no querían correr el riesgo de hacer otra elección que salga otro corrupto en la organización. Y entonces después de eso vino un americano, él limpió el departamento completo, cortó cabeza, sacó toda la corrupción. Pero ¿qué pasa? Que ya la gente no siguieron prestando atención. Yeah. Vamos en reversa al 2018, el público de Miami-Dade y el estado completo dijo, espérate, aquí hay mucha influencia política porque quien sea alcalde, en este caso, Daniel Levin Cava, literalmente tiene la autoridad de decirle al jefe de policía, como le reporta a ella, investiga para allá, pero no te quiero mirando para acá. Y entonces la idea es independizar el cuerpo policial completamente de toda la influencia política, pero más importante es saber las responsabilidades constitucionales del sheriff, que es diferente que un jefe de policía, que el sheriff es el representante policial del público, no del gobierno. Oh. Viene siendo sumamente importante. Y muchos de los candidatos ni lo saben. Mira, yo estuve leyendo el resumen de tuyo como oficial de policía. En papel dice aquí no hay más nadie por arriba de ti. Y en las circunstancias de tu desarrollo con tu actividad, pues ha demostrado ser cabal, puesto de que haber evolucionado a través de todos esos departamentos no es por ser una persona mala, indudablemente va emergiendo por sus valores. Y haber llegado no solamente al tope y haberte retirado con ese rango de mayor, ya habla demasiado, pero no solamente eso, sino que tú estás diciendo algo específico. Esto es un punto de no darle órdenes a un oficial de policía en mando, sino de administrar y de saber y controlar a todos esos departamentos. Y vi en el resumen tuyo que tú tienes una parte donde fuiste administrador de un departamento. Entonces ya no solamente tienes la acción de campo de la actividad policial, ¿verdad? De tu desempeño, sino además de que haber pasado por una parte administrativa. Y ese punto que tú mencionaste, que el sheriff está representando al pueblo y no el comandante de la policía. La pregunta mía, ¿no existe en un momento determinado un antagonismo o un choque entre el jefe de la policía y el sheriff? No cabe esa posibilidad. No, porque básicamente acuérdese que la alcaldesa y varios de los comisionados no querían perder el poder, no querían perder la autoridad. Entonces ellos trataron de combatir este sistema de sheriff. Le querían marginalizar la responsabilidad del sheriff, hacerlo un departamento pequeño y ellos quedarse con lo que se llama hoy en día el Miami-Dade Police Department, que es donde yo vengo. Pero el gobernador básicamente puso la mano y dijo no. El Florida Sheriff's Association, la Asociación de Sheriff del Estado, le metió un sue al condado y le dijo no, un sheriff es un sheriff y tú no le puedes marginalizar esas responsabilidades. Entonces, para estar claro, el departamento de Miami-Dade la alcaldesa va a tener que darme las llaves de toda la maquinaria entera que se llama hoy Miami-Dade Police. Se va a cambiar el nombre a Miami-Dade Sheriff y va a ser una oficina completamente independiente para el pueblo, no para los políticos. Mira qué bien. Una pregunta que te iba a hacer y la tenía muy puesto. Vi una imagen entre las fotografías que aparecen en el website tuyo. Es una fotografía donde está el team como si fuera SWAT, no sé, tú me vas a aclarar, y está el Air Force One atrás. Entonces me llamó la atención porque tú mencionaste, dice ahí recibir delegaciones. Explícanos un poquito. El equipo de SWAT tiene varias responsabilidades. Y en esa época yo estuve en el equipo de SWAT. Yo fui instructor ahí por 5 años. Entonces nosotros cada vez que venía un delegado importante, por ejemplo el presidente, nosotros cuidábamos a esas personas. Entonces ese presidente, tú sabes que los tiempos míos están un poco fuera. Creo que ese era George W. Bush, si me acuerdo bien, que estaba ahí en esa época.
y nosotros lo estábamos cuidando a él y lo recibimos. Y bueno, ahí está la foto de Air Force One. Mira qué bien. El departamento que tiene que ver con los K9, con los perros, ¿qué tiene que ver realmente el sheriff ahí en ese caso del K9? Ok, el sheriff, acuérdese que va a ser el jefe, tú sabes, el representante policial de todo el departamento, todas las unidades, homicidio, K9, SWAT, los buzos, uniformados, los detectives, el detective de robo, detective de crímenes económicos. Entonces acuérdese que el K9 solo es uno de las responsabilidades policíacas Ya. que va a tener el sheriff. Entonces nosotros tenemos bueno, ahora creo que son 16 canines solo en Special Patrol, entonces de ahí hay más en cada distrito, pero el sheriff va a supervisar a todas esas unidades. Todo lo que tú veas en la calle que dice Miami-Dade con los uniformes Carmelita, ya eso va a convertirse al sheriff's office. Ya. Mencionaste presidente en turno hoy, el día del cumpleaños. Me imagino y quiero hacer la aclaración, el departamento del sheriff es apolítico, no tiene que ver nada propiamente con político, pero la política siempre está detrás de todo. La pregunta mía es, por el área de los republicanos, ¿hay alguien más que está postulando que tú tengas que ir a una, ¿cómo se llama?, primaria? ¿Cómo funciona? Ok, so la carrera esta sí es partidista. Oh, Es partidista. Obviamente yo soy republicano, siempre lo he sido. Hay, creo que son 13 más republicanos. Ahora, es importante notar la cronología. Cuando yo me postulé para esta posición, yo iba en contra del señor Freddy Ramírez, que es muy amigo mío, pero él cambió de partido de republicano a demócrata. Y ahí es donde, aunque él es muy amigo mío, yo lo llamé y le dije, mira, ya el hecho de que cambiaste partido porque la alcaldesa te forzó, para mí ya veo que no vamos a hacer un departamento, tú sabes, independiente. Te tienen controlado si hiciste ese cambio para política. Entonces yo entré, en esa época éramos solo yo y Freddy. Lamentablemente le ocurrió a Freddy lo que le ocurrió. Y entonces ahora si te pones a ver, toda esa gente que entraron son oportunistas, entraron a la carrera. Primero vamos a decir, el que quiera entrar a la carrera y piensa que va a hacer buen trabajo, lo debe de hacer. ¿Sabes? Se lo merece entrar a la contendia. Pero de la manera que ocurrió todo es que vieron un hueco, vieron una oportunidad y dijeron, bueno, esto va a ser más fácil de lo que sea, porque nadie quería perder contra Freddy claro. en esa época. Ahora, sí hay otros republicanos, obviamente. Yo le digo a la gente, por favor, sea escéptico. Trátenme como un político ahora. Yo soy policía de carrera, yo no soy político, pero quiero que me traten como un político. Quiero que me oigan, pero no me crean. Quiero que me hagan, que sean bien escépticos y que hagan un fact check, tú sabes, investiguen todo lo que yo digo, pero hagan lo mismo con los otros candidatos, porque Absoluto. van a ver que hay muchos disfrazados de republicanos, hay muchos disfrazados de policías que son políticos, y hay muchos que ni conocen el trabajo y algunos de ellos literalmente me han dicho en mi cara, Mario, yo sé que yo no voy a ganar, yo lo sé, pero tengo el nombre mío en el noticiero y Por si supuesto. se retira otro jefe de policía en una ciudad pequeña, puede ser que yo reciba ese trabajo. Entonces, estamos en un gran peligro. ¿Por qué? Porque lo debemos de estar mirando como partido, lo debemos de estar mirando como es al contrario, no de aquí para allá, pero de acá para allá. Eh, lo que debemos de estar mirando es quién es el candidato que le puede ganar al candidato de Cava. ¿Por qué? Porque mientras todos los republicanos estamos luchando y fajados por los mismos recursos, por los Claro, mismos, ¿sabes? Por los mismos recursos, ella le está fundando toda la campaña, lo tiene completamente bajo de control, claro. están recaudando bastante dinero y yo siempre digo, yo prefiero recibir $1 de 100,000 personas de que recibir $100,000 de una persona. Y ella está recibiendo cheques grandes para el candidato de ellos, que es el títere de ella. Por eso fue que te hice la pregunta si habían otras personas, puesto de que
sin querer uno hablar mal de nadie, porque este no es la plataforma para eso, pero le toca a usted, amigo mío, revisar, no es solamente que usted escuche lo que dicen las emisoras de radio o la publicidad que existe por ahí, sino usted tiene el deber, porque es un puesto estratégico lo que está ahí, el que lo va a representar a usted ante la maquinaria. O sea, poner que la ley se cumpla tal como debe de ser. No estamos diciendo que el sheriff va a taparnos de que si hicimos algo medio no bien, nos va a tapar. No es eso, sino la realidad es que cuando usted esté en un problema, existe la realidad de que lo vayan a poner con personas y basado en las cuestiones de la ley, que en este momento, como dice, tiene la maquinaria de su lado, mira para este lado, no mires para el otro. Esas palabras que acabas de decir sí son importantes que la gente se dé cuenta. Y eso que tú dijiste, que hay mucha gente que postula preparado, pero que hay algunos que te dicen eso que tú dijiste, que yo sé que no voy a ganar, pero voy a tener mi minuto de fama. ¿Sabes qué? Eso lo he dicho yo en diferentes oportunidades. Cuando tuvimos el ejemplo, ahora cuando se estaba en las primarias republicanas y salió por allí Francis Suárez y sabía, nadie podía decir que eso fuera a ganar, pero en su currículum, en su resumen va a decir el resto de su vida y fue candidato a la presidencia de los Estados Unidos. Eso le llena en papel. Sí. Mucho. Entonces viene ese tipo de personas, pero personas como tú, con ese resumen, es más, está saliendo en pantalla en este momento en la página web de Mario, para que ustedes vayan, toda la información está ahí y también los medios de que si usted quiere contribuir con la campaña de Mario, están los medios y las formas para hacerlo ahí. Importante tus palabras, Mario, de que las personas tienen que hacer su tarea e informarse, porque de nada vale que tengamos el mejor jarrón de la dinastía Ming. Y si usted no sabe nada de eso, va a comprar el que está en la tienda de a peso. Y dijiste varias cosas importantes y podemos hablar de esto por 3 horas. Pero mira, hay personas y yo, como te digo, no me gusta darle buena fama ni mala fama a nadie. Pero hagan su investigación porque la idea de regresar a la oficina de sheriff es muy importante. Es para eliminar la influencia política. Pero si ese es el caso, ¿por qué hay tantos políticos interesados en esta posición? ¿Por qué hay tantos políticos tirándole dinero a varios de los candidatos? Al momento que yo dije que yo voy a abrir una unidad de corrupción pública, ya el dinero le empezó a salir y varios son comisionados. Varios son, mira, hay una persona que recibió un endorsement que no es republicana. Cuando te pones a ver, pero recibió un endorsement bastante grande y, y no es un endorsement que esa persona ni la conoce. ¿Me entiendes? Fue un favor político que le hicieron porque otro político le está corriendo la campaña a ella. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar plenamente seguro de que la seguridad pública es lo primario, no la política. Estamos en un lugar en los Estados Unidos donde mira lo que está pasando en Chicago, mira lo que está pasando en Nueva York, mira lo que está pasando en Filadelfia. Yo fui el experto de todos los asuntos asociados con uso de fuerza en el departamento desde que soy sargento. 18 años estoy yo dándole consejo, no solamente al departamento mío, pero a jefes de policía en los Estados Unidos. Claro. Necesitamos algo capacitado que tiene la historia y la experiencia no solamente administrativa, no solamente de mando, pero también operacional. Y entonces la carrera mía fuera muy difícil yo recrear mi carrera porque yo siempre he estado en el lugar incorrecto al tiempo correcto. Entonces, lo que te digo es, yo no pudiera recrear mi carrera hoy en día, pero eso todos los candidatos saben que puedes agarrar cualquier 3 candidatos y ponerlo así encima y no llegan a la experiencia operacional que he tenido. Y pasó, ¿cómo es? Te voy a decir, sin querer. No fue que yo lo hice a propósito, fue completamente por casualidad. Mira, tú mencionaste algo ahí de que esa persona que recibió un endorsement por alguien
Y yo no creo en los endorsements. Te voy a decir lo siguiente. La mayoría de la gente está pendiente. Trump apoyó a fulano. Y todo el mundo, y si ese individuo gana, Trump fue el que lo hizo, pero si ese, Trump fue el que lo embarcó. Y eso ha sucedido en ambos partidos, en todas las administraciones. Decimos Trump porque es el que tenemos en este momento. Pero usted tiene que llegar un momento a entender, amigo mío, que no usted no se puede guiar por lo que dice otro, aunque nuestro presidente nosotros lo tenemos en un punto donde, bueno, ya lo único que falta es que irá a escalar al cielo, para entender. Sino tenemos que nosotros obligadamente o obligatoriamente nosotros somos los que vamos a endosar. Nosotros no tenemos que escuchar que alguien está endosando a alguien para seguirlo, porque entonces ¿a dónde va Vicente? A dónde va la gente. Usted está siguiendo el pensamiento de otra persona. En el caso de ahora que estamos ante una posición estratégica, usted no se puede dejar alienar porque alguien diga o no diga. Es su voto, su intención, sus necesidades y su pensamiento el que va a determinar votar. Yo voy a votar por Mario. Yo no le estoy diciendo a usted que vote, yo lo que le estoy diciendo a usted es que haga su trabajo y determine quién es la persona capacitado en papel y capacitado en el campo para este puesto. Para mí es Mario. Sí, y eso es lo que digo, que quiero que sean escépticos, no crean nada de lo que yo he dicho. Quiero que me oigan y digan, vamos a ver en qué mentira lo voy a coger. Y entonces vayan así sucesivamente hasta que vayan a todos los candidatos, porque te digo, la persona que recibió el endorsement ese, el tiempo entero estaba tratando de recibir el endorsement de Cava. Y la única razón por cual no cambió de partido es porque el deadline para cambiar partido ya había cambiado. Y Cava le dijo, no, yo no voy a endorsar o apoyar a una persona si no es demócrata. Entonces ahí le viraron la cara y bueno, estaba eso. Pero estamos hablando, mira, este departamento es el departamento, el séptimo más grande en los Estados Unidos. Hay personas en esta contienda que son políticos que nunca han sido ni sargento. Imagínense que no son de la policía, son de otro departamento. Nunca han sido, si me dijera que fueran capitán, eran mayores para manejar y administrar una maquinaria tan grande que es la séptima más grande de los Estados Unidos. Y te estoy diciendo que nunca le han dado ni el día libre a un empleado porque nunca han tenido empleados. Entonces, es un poco, hay muchos policías oficiales que están insultados de que varias de estas personas están en la contienda esta porque no tienen la capacidad, no tienen la experiencia y hay mucho ruido en esta carrera. Entonces, lo que le pido es, por favor, sea escéptico, miren a todos los candidatos y ahí es donde van a ver quién es quién. Mario, nos quedan unos 2, 3 minutos. Yo me voy a despedir ahora de las personas que nos están siguiendo. Mi consejo es simplemente haga su trabajo, haga su tarea, puesto de que está preservando su estatus libre de la politiquería, de la maquinaria del gobierno. Hay algo imparcial en este caso, es la decisión suya. Mario, voy a ser redundativo porque ya tú dijiste aquí todo, la pregunta que te voy a hacer, pero en este 2 minutos que quedan, que te quiero dejar a ti, ¿por qué hay que votar por Mario Knapp? Ok, esta elección es la primera vez desde el 1966. ¿Por qué es tan importante? Porque esta oficina va a formar la fundación y la trayectoria de la seguridad pública en el Miami-Dade County por los últimos, y va a afectar los próximos 30, 40 años. Yeah. Entonces, tenemos que independizar la política. Mira, te puedo dar varios ejemplos donde la alcaldesa se ha metido y un ejemplo rápido. El Chicago. ¿Usted piensa que Chicago debe ser el modelo para nosotros aquí en Miami-Dade? Sin embargo, todas las clases de liderazgo hoy en día vienen de Chicago. ¿Por qué es que hemos pagado $9 millones para un pedazo de software de computadora? 9.5 millones. ¿Hecho dónde? En Chicago. Tenemos a alguien metido. Antes, cuando yo era policía,
cuando yo empecé en el 94, teníamos un director y 3 asistentes directores. Hoy tenemos un Chief of Public Safety, un director, un Deputy Director, 5 asistentes directores y una persona de Chicago corriendo el departamento completamente, 100% de la oficina de la alcaldesa. Entonces, estamos en un lugar muy, muy, muy peligroso hoy en día. Esta va a ser la última, ella va a term out, la alcaldesa. Entonces, te puedes imaginar que ya ella no tiene que correr otra vez. ¿Quién sabe lo que va a hacer ella con ¿sabes? Si quedemos en el control de ella, con el títere que tiene ella de candidato. Entonces, esto va a influir toda la seguridad pública, la familia de sus padres, de sus hijos, de sus nietos. Necesitamos a alguien que conoce todas las esquinas de este condado de Miami-Dade, a todos los niveles del departamento de policía, y alguien que conoce cómodamente y estratégicamente todas las responsabilidades constitucionales, porque acuérdate de que el sheriff va a ser el representante policial del público para proteger el público hasta de los abusos federales. Entonces, dígale. No, que tengo una pregunta que la tenía en bandeja y resulta ser que si tocamos ese punto hay que tener 3 horas también para hablar, Claro. pero lo voy a resumir muy rápido para que tú me des la famosa guerra que existe contra la segunda enmienda. Existe la segunda enmienda, sabemos de qué se trata y cuál fue la inspiración de los padres fundadores cuando pusieron esa acción ahí. El punto es que yo siempre digo, la persecución es contra el individuo que legalmente está armado y que hace su entrenamiento y va a los ranges y practica y se prepara. Y es el individuo que yo estoy seguro que no sale por la mañana con el deseo de darle un tiro a nadie. O sea que sabemos que las armas y los que causan los problemas son los desadaptados mentales o los desadaptados como personas. ¿Qué criterio tú le das a esa parte? En breve tiempo, que nos queda un minuto más. Bueno, te digo bien, simplemente si van al website mío o al YouTube channel mío, Mario for Sheriff, o en Instagram, Mario for Sheriff, pueden ver que yo para la segunda enmienda, el permitless carry, la ley que hizo DeSantis, yo me comprometí para que vea que nosotros estamos, estamos influyendo esta carrera completamente. ¿Por qué? Porque yo me comprometí al que el departamento de sheriff abra las puertas todos los sábados, todos los domingos y hagan clases opcionales y completamente gratis de cómo mantener un arma, las leyes del arma y cómo, ¿sabes? El handling, weapon handling y la ley. Entonces, estamos influyendo tanto y tenemos tantas ideas que todos los candidatos están siguiendo de que hasta el departamento de policía, yo puse ese video comprometiendo a la oficina de sheriff para hacer eso y en menos de 48 horas el departamento sacó el programa y lo hizo público porque le encantó la idea. Entonces, acuérdense, la segunda enmienda no tiene nada que ver. La gente dice no, porque eso no se puede usar para cazar. Las armas no son para cazar. Las armas son para defender el público del gobierno tiránico. Así es que reza. Exacto. Y entonces yo soy un bien apoyante del Second Amendment. Yo viajaba al mundo entero. Yo iba 2 veces al año a Brasil a entrenar a policías del SWAT allá. Y bueno, yo soy instructor de tiro y de todo tipo de tácticas especiales. Y eso hace años. Y por eso le digo que es muy importante tener a alguien que sabe todos las capacidades de este departamento a todos los niveles. Para finalizar, en la primaria, ¿cuándo es? Y luego las elecciones, ¿cuándo son? El 20 de agosto es la fecha más importante. ¿Y por qué? Porque como te digo, estamos todos los republicanos peleando, luchando. Este le quita voto al otro. Son 13, son personas que ni tan serias. Lo que tenemos que hacer es mirar e identificar quién es el republicano más fuerte, con más capacitaciones y más experiencia para poder ganarle al de Cava. Y cuando hagan su investigación van a ver que ese candidato obviamente soy yo. Después viene en noviembre. Nosotros sabemos, mientras que ganemos la primaria, ganamos la elección. Y vamos a tener un republicano fuerte que entiende las responsabilidades constitucionales de un sheriff. Y entonces en noviembre viene, obviamente, yo contra
el candidato de la alcaldesa. Bueno, si usted hace su tarea, usted no tiene más vía que a dónde ir a votar. Le repito, yo no le estoy diciendo vote por Mario, no. Usted se tiene que convencer de que Mario es la persona que tiene que ser el sheriff. Quiero aclarar algo aquí porque de todas maneras a alguien se le puede ocurrir. Esto es una promoción mía personal. Aquí no me están pagando nada, yo no estoy pidiendo nada, esto es de corazón porque vivo aquí en el condado y porque no solamente me duele lo que está pasando, sino que me duele el legado que le vamos a dejar a nuestra descendencia, a nuestros hijos, lo mencionaste ahí, y los nietos. Si nosotros permitimos que el mal del izquierdismo siga avanzando, aunque estamos a entender de que el Departamento de Policía no tiene que ver directamente con eso, pero sí lo tiene que ver porque tiene que velar la pureza de que está escrita en la Constitución, que hay que cumplir las leyes, nadie está por encima de las leyes, y no como el show que hemos visto en Nueva York con lo que pasó con Trump, que han manipulado la ley. Eso nosotros no debemos permitirlo. Y si nosotros seguimos escuchando a alguien que nos esté recomendando algo y no hagamos nuestro trabajo, estamos perdidos. Mario, te deseo lo mejor. Muchas gracias por tu tiempo, de verdad. Creo que eres el candidato, estoy convencido de que eres el candidato idóneo para ocupar ese puesto de sheriff y Dios mediante la primaria vas a salir adelante y el día 6 vamos a tener el sheriff. Muchas gracias a ti. Tu minuto final. Muchas gracias, te lo agradezco mucho y le pido, como te digo, sea escéptico, haga su investigación. Me pueden seguir en marioforsheriff.com, en Instagram Mario for Sheriff, en Facebook Mario Knapp for Sheriff. Otra cosa, el apellido es un poco raro, pero viene de Cuba. El apellido es alemán, pero viene de Cuba. Soy cubano y mi abuelo era teniente en el Ejército Constitucional de la República de Cuba. Haber dicho eso ya quiere decir que tiene la sangre prusiana, tiene que estar derecho. Muchas gracias, mis amigos. Hasta una próxima oportunidad. Los esperamos. Gracias. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight over the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets' red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there.